Seguimos en Buscando a Nixon, es el año 2002. Estás escuchando, si escuchas ahora, en radiolabici.com, en el lado A, y si no, nos puedes estar escuchando por Mixcloud, donde quedan siempre ahí guardaditos nuestros programas por toda la eternidad. El año 2002 en la República Argentina es un año raro. Raro porque el año pasado fue el año en que De la Rúa se fue en helicóptero, el año del 19 y 20 de diciembre en el que hubo manifestaciones populares en Plaza de Mayo y en el centro, en que hubo saqueos, que hubo represión policial brutal. Fue un año difícil, un colapso económico y social e institucional. Y este año todavía la cosa no está muy arreglada. Está un poquitito menos enquilombada que en diciembre del año pasado, lo cual no quiere decir mucho. Nuestro presidente en este momento es Eduardo Duhalde. Presidente interino. Eduardo Duhalde fue electo presidente. Que en realidad electo no. Fue elegido sí, a dedo, claro, digamos, por el Partido Justicialista, que es el que cuando el radicalismo quedó completamente devastado tras la caída de la Rúa, bueno, se puso los pantalones. Tuvimos 4 presidentes, bueno, un quilombo, y finalmente quedó Eduardo Duhalde, supuestamente hasta fin del año que viene. Cuando debería haber... Las elecciones iban a ser claro, en octubre del 2003. Como para completar el mandato de la Rúa, digamos. Les podemos spoilear ya que, ahora les vamos a decir por qué, les podemos spoilear que las elecciones se adelantan, ¿sí? Las elecciones van a ser en abril. ¿Por qué se adelantaron las elecciones? Bueno, por muchas cosas. No le da la nasta para llegar. Pero una de las causas más fuertes es la represión policial en Puente Pueyrredón y en la estación Avellaneda, que terminó con la muerte de Maxi Costecchi y Darío Santillán, 2 piqueteros que estaban haciendo una manifestación, una marcha, y fueron asesinados, es la palabra, asesinados por la policía, que reprimió con gases lacrimógenos, balas de goma, y después remató con balas de plomo. Hubo un montón de heridos y estas 2 víctimas fatales de la represión. El escándalo continuó con lo mediático y con lo político también después, con intentos de encubrimiento, con pistas falsas, con maneras de tratar de desviar la culpa y la atención, diciendo que había sido un enfrentamiento entre ellos. Un poco como en Venezuela, ¿no? Lo que acabamos de decir. Un poco como lo que acabamos de decir que pasó en el golpe allá. También hubo un intento de cobertura que vino mucho desde lo que se trataba de filtrar el gobierno, el Estado, que es en definitiva el autor de esta represión a través de sus fuerzas policiales. Por eso, para que nos cuente un poco qué es lo que pasó exactamente el 26 de junio de 2002, estamos en comunicación telefónica con José Mateos, fotógrafo, periodista del diario Clarín, que cubrió los hechos y cuyas fotos son instrumentales para saber qué es lo que sucedió ese día. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte con nosotros en Buscando a Nixon. Muchas gracias por atendernos. Bueno, José, contanos, primero que nada vamos a ponernos un poco en contexto, ¿sí? El 26 de junio, distintas organizaciones piqueteras proponen cortar todos los accesos a la ciudad. A vos te toca ir a cubrir el corte en Puente Pueyrredón. Sí, Puente Pueyrredón. Había ya un contexto en el que quizás, digamos, el ministro del Interior, Atanasov, había dicho que el corte de todos los puentes iba a ser tomado como una acción bélica. ¿Había un cierto contexto que podía hacer prever una represión como la que hubo? No sé si como la que hubo no. Lo que sí había un contexto de definición por definiciones políticas fuertes y las organizaciones de desocupados estaban teniendo un grado de protagonismo importante, y tal vez el gobierno sentía que le estaban ganando la calle y que era difícil mantener un estado de gobierno mientras le reclamaban al gobierno que disciplinara a las organizaciones de distintos sectores, de sectores políticos, sectores empresariales, etcétera. Le reclamaban al gobierno de Duhalde que demostrara poder en la calle. Entonces, cuando las organizaciones deciden hacer un plan de cortar todos los accesos a capital, reclamando una política más beneficiosa para
estos sectores que habían quedado muy al borde después de toda la devaluación y la situación que se da a partir del 2001, es prácticamente como una pulseada muy fuerte y el gobierno lo toma como un punto de inflexión muy importante donde tenía que demostrar que tenía el control de la calle. Entonces, hubo una serie de encuentros en gobierno con los principales líderes y con Atanasov, Aníbal Fernández, donde se trató de conciliar esta cuestión y no hubo un acuerdo. Entonces, la cuestión fue que se planteó directamente un estado de cosas que de alguna forma iban a llevar a un enfrentamiento. Cuando ustedes van de parte del diario, o sea, a cubrir esto, ¿qué es lo que esperaban? O sea, ¿cómo fueron predispuestos a cubrir esto? Sabiendo el contexto, sabiendo que estaban yendo a cubrir posiblemente una represión por este contexto que estaba pasando. Yo realmente iba con la sensación de que era pesado, que era grave, la cosa, que no iba a ser fácil, pero nunca una represión de esta dimensión. A lo sumo lo único que esperaba era una serie de corridas, una dispersión, enfrentamientos a piedras, a palos, pero nunca la gravedad que se dio. Nadie. ¿Te había tocado antes cubrir alguna represión que tuviera estas? O sea, ¿estuviste en el 20, 19, 20 de diciembre? No, el o en el 21 no, estuve el 19 de la noche. El 19 de la noche, que fue una represión importante porque, de hecho, se dispersó toda una manifestación muy grande que estaba a la noche en Plaza de Mayo, con gases y corridas, y se mantuvo prácticamente toda la madrugada, hasta las 3, 4 de la mañana. Eso en ese momento. Después, qué sé yo, he estado en situaciones caóticas y uno siempre no sabe en qué lugar pararse, ¿no? En el 29 de abril del 96, ya pasaron 20 años, 20 años, se cumplió un aniversario por la muerte de Bulacio y se hace un festival en Parque Rivadavia, y se produce un enfrentamiento entre skinheads y punk, para definirlo de alguna forma, ¿no? ¿Viste? Sí. Skinhead eran skinhead, pero los punk es muy genérico decir punk, ¿viste? Pero había algún grupo punk. Y ahí muere uno de los skinheads, Marcelo Escalera. Sí, me acuerdo. Y esa fue una situación mucho, yo creería que para la seguridad nuestra mucho más complicada que la de Avellaneda. José, ¿qué tal? Te habla Sebastián. Sí, ¿qué tal, Sebastián? Bien. Bueno, igual vos estás haciendo mención a enfrentamientos entre, no sé si decirle pares, civiles, parte de la sociedad. Acá estamos hablando de... Pero bueno, esto es una represión distinta, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento vos o ustedes sintieron que era distinto? ¿En qué momento sentís que se desbandó todo? Yo siento que se desbanda todo cuando, que digo que no entiendo el funcionamiento, cuando ya estamos por Pavón, a la altura de Carrefour, y empiezo a sentir disparos que no me parecían normales. Claro, esto no es bala de goma. Tengo esa sensación, y justamente de acuerdo a la reconstrucción que hay después y a las cosas que uno puede armar, ese fue el momento en que una de las balas le da a Maximiliano. Más o menos, pero eso yo creo que porque no entendía la lógica que cuando ya está, dispersaste una marcha, la gente está en retirada y realmente ves que se está terminando, los dejas que se vayan. Ya empieza, viste, a ver, te empieza a parecer raro la persistencia. O sea, acá la gente se empezó a dispersar y se empezó a perseguir. Se empezó a perseguir la gente que quería tomar el tren, viste, está bien, había grupos que prendieron fuego a unos sillones y unas cosas que había ahí tiradas, un colectivo, pero que eran todo como una maniobra para frenar un poco el avance de la policía y permitir que la gente llegue a la estación y suba al tren, ¿no? Pero incluso cuando la policía llega a la estación y sucede lo de las 2 muertes y todo, la represión continúa, y de hecho continuó toda la tarde. Entonces es como que esto tuvo una característica un poco extraña. Yo nunca pude, de hecho
tal vez no quise, porque podría haber sabido un poco más de cómo se gestó esta cosa, ¿no? En qué mesa, quiénes se juntaron en una mesa para diseñar una represión de esta característica. Y bueno, ya semanas anteriores del gobierno de Dualde habían dicho que no iban a tolerar ningún conflicto bélico, Yo por te decirlo digo, así. me parece, especulando a niveles novelísticos casi, creo que sé del gobierno de Dualde. Ahora, vamos a tratar de reconstruir un poco para nuestros oyentes también, ¿no? Vos tenías claro qué era lo que... O sea, cuando vos tomás esas fotos que son tan importantes, no tan emblemáticas, ¿vos tenías en claro lo que estaba pasando en ese momento o sacaste las fotos más de caos y Sí, lío? Uno saca, muchas veces no tienes tiempo primero no tenés tiempo de medir lo que estás haciendo, porque hay una cosa que es insoportable, que es el gas. Claro. El gas es una cosa, correr y el esfuerzo de correr, el esfuerzo, el resistir al gas y encima hacer fotos, ¿viste? Como una suma de cosas que no te deja mucho espacio para la lucidez, ¿no? Y en medio de ese caos, ¿vos qué pensás que te llevó a no escapar? ¿Es el instinto No. periodístico, el laburo? ¿Qué te Sí, lleva yo a...? es que no es capaz, ¿viste? Yo en realidad cuando en un momento quedé ahí como en el hall de la estación, quedé aturdido, ¿no? En realidad fue todo muy rápido, desde el momento que estaba Darío en el piso con la mano tomándole el pulso, algo así, al cuerpo de Maximiliano, y que irrumpe la policía. Yo ahí quedé contra la pared y en ningún momento evalué algunas cosas rápidas, ¿viste? Como ir al bar, meterme por un pasillo, todo, pero era todo peor y me quedo ahí, no había otra cosa que hacer, ¿viste? No había mucho para ni escapar, nada, no tenía alternativa. Entonces, yo era muy consciente, en eso pero muy consciente de lo que estaba en ese momento, de lo que estaba pasando, porque los disparos me quedaron grabados. o sea, vos fuiste muy consciente que estabas sacándole fotos a cómo Sí, mataban no a sé Darío. cómo mataban, pero sí de una acción violenta, sí. Incluso hay unos temas técnicos que son velocidad de obturación, todo ese tipo de cosas, que yo los tenía seteados para otra cosa y no para lo que estaba pasando ahí. Y mientras estaba pasando eso, estaba pensando en esa cuestión de que tenía que resetear la cámara y no podía hacerlo, estaba duro, ¿viste? Lo único que podía hacer era apretar el obturador. No podía tocar otra cosa. Y todo eso son 15 segundos, no es mucho, sí, pero la intensidad del momento, igual uno no es banal, porque en esos 15 segundos, 30 segundos que son entre que entra la policía y está el cuerpo de Darío tirado, pasan 30 segundos. Las cámaras tienen un código que te da el tiempo y lo he analizado mucho, el tiempo que pasa entre una cosa y otra, y parece mentira. La velocidad de eso fue entre que entra la policía y que Darío sale son 30 segundos. Y claro. en ese tiempo uno tiene tiempo como internamente de pensar un montón de cosas, de qué es lo que está sucediendo, cómo lo resuelve y todo. Pero te cuesta entender que está muriendo, ¿viste? Te cuesta entender que es una muerte. José, Hay una resistencia a eso. Lucía te saluda, ¿cómo Hola, estás? Lucía. Te hago una pregunta. Cuando una vez de que retratás la foto y entra la policía, o sea, sacás la foto, entra la policía se da cuenta, vos estabas ahí con la cámara. Para mí estaban, pero mira, el único momento que se da cuenta es cuando lo arrastran a Darío y lo llevan a la vereda y Franchotti lo está palpando, y yo estoy al lado de él, haciendo fotos al lado de Franchotti, y le digo que dejara, lo estaba palpando, como no sé si golpeando, yo sentía que lo estaba golpeando en realidad, ¿no? Y le digo algo, y él ahí me levanta la mirada, me mira fijo, me putea, y yo ahí digo, uy, entré en el juego, ¿no? Entré dentro de esto. Tengo que salir porque hasta ese momento yo lo que no... Estabas no me afuera, había dado digamos. cuenta que Para la policía estabas afuera. Para la policía estaba afuera. En ese momento cuando le hablo, yo creo que ahí entré. Entonces, ahí es cuando me corro también un poco. Claro. Pero era una situación de un caos, de una cantidad... Además,
en ese momento, la policía estaba actuando orgánicamente por un lado, porque tenía un comisario, tenía uno, etcétera, etcétera, pero también había policías inorgánicos. Ujú. Inorgánicos en el sentido que eran tipos que estaban fuera de la fuerza, que estaban... Sí, jubilados, retirados ya. No estaban jubilados, retirados. Estaban cesanteados por cuestiones legales, ¿no? O peor. Estaban, no sé, tiene un nombre eso. Eran tipos muy conocidos dentro de la policía, porque cuando los fiscales miran las fotos, que la miran, el secretario del juzgado mira las fotos, que la miro junto a él, eran 2 o 3 personas del juzgado y los reconocían, sabían quiénes eran. Claro. Y vamos a ir un poco a lo que pasa después, ¿sí? Vos vas a Clarín con las fotos, bueno, está ese título del día siguiente que se volvió medio tristemente célebre, ¿no? De la crisis la verdad causó. que es una de las cosas que realmente es uno de los hitos del periodismo argentino, se convirtió en eso, ¿no? Sí, sin duda. Vos, bueno, por supuesto no tenés que ver con el título ni con nada de eso, pero ¿qué es? Ni con la edición No, siquiera, por supuesto. Ahora, ¿qué sentiste cuando viste ese título? ¿Vos sentiste que el tratamiento estaba bien cuando viste Mira, eso? yo no sentí nada. La verdad que me preocupaban otras cosas más que la publicación en sí. Primero, te diría que hasta me sorprendió el espacio que Clarín le dio al hecho, ¿no? Ujú. Después entré en el tema del análisis de lo que sucedía con el título, con el texto. Yo creo que en principio a mí me sorprendió la foto de tapa, me sorprendió todo el despliegue que tenía, y más allá de las consideraciones ideológicas que podemos hacer. Lo del título me empezó a caer me empezó a hacer ruido. A veces uno no tiene idea, yo por lo menos no tiene idea no tiene conciencia del shock que significa algo así. Entonces yo al día siguiente, cuando volví al diario, pedí ir al entierro de Darío, porque quería ir al barrio, quería ir al barrio La Fe, y no tenía la conciencia de lo que estaba sucediendo, incluso no entendía cómo había sucedido cronológicamente todo, tenía como un estado de confusión. Claro, lo fuiste reconstruyendo después también, viendo de nuevo las fotos. Lo reconstruí en gran parte porque yo no podía entender cómo había muerto Maximiliano, por ejemplo. Sí, como pasó lo de Darío, pero cómo Maximiliano estaba tirado en la estación, todo con sangre, y claro, después entendí que le habían disparado 200 metros antes, lo habían llevado todo, pero lo empecé a entender ahí, y lo empecé a entender cuando uno de los compañeros del movimiento de desocupados le preguntan de TN, le preguntan qué pasó, y él para explicarlo agarra el diario. Ujú. Y entonces explica, el diario fueron 12 páginas de cobertura, y explica desde la foto de tapa, adentro hay fotos de tela, de DIN, fotos mías, hay una variedad de fotos, y con cada foto explica un momento, más allá de lo que decía, ¿no? Entonces Ujú. arma cronológicamente todo lo que sucedió con las fotos que estaban publicadas. Yo dije, acá hay algo muy fuerte, ¿no? Porque si todo lo que cuesta, todo el relato cronológico que cuesta rearmarlo, él lo está explicando con lo que está en el diario, hay algo muy fuerte, lo que está publicado, más allá del título, de lo que se diga y todo. Ahí tomaste conciencia en la Y de fuerza de las hecho, fotos mismas. Me contaron después que una persona del gobierno que Duhalde estaba mirando TN en ese momento, Ujú. y cuando ahí también le cae gran parte de la ficha a Duhalde, ¿no? Claro, como que de la gravedad de la como que cuestión. ni siquiera los que bueno, Mira, hubo una cantidad ni de siquiera desde el cosas que Estado, pasaron. digamos, había conciencia de la magnitud de esto. Yo creo que no, porque empieza a haber muchas contradicciones en la tarde del miércoles. La primera gran contradicción es Franchotti diciendo que ellos no habían entrado a la estación en la conferencia Ujú. de prensa. Cuando hay fotos que lo muestran ahí. Cuando le pegan la piña, que yo digo, uy, cuando dijo eso, dije, ya está hasta las bolas, porque no puede negar eso. Puede negar cualquier cosa, eso no lo puede negar, ¿viste? Bueno. Claro. Pero era un estado muy extraño lo que estaba pasando, porque tampoco habíamos vivido nunca una situación de represión donde hubiera habido tanta participación de la prensa y donde hubiera habido tanta posibilidad de esclarecerlo. Realmente, fíjate que todos los hechos represivos teníamos el ejemplo el más cercano, que era el del 20-21 de diciembre, con 30 muertos, un montón de heridos,
que nunca se entendió de dónde vinieron nunca se termina de entender dónde vienen las balas, cómo se producen los hechos, quiénes los digitan, por qué sale la policía o la fuerza de represión, lo que sea, a matar el 21 como salieron, por qué ese estado de anarquía que duró no sé cuánto, pero cuál fue qué motivó, ¿viste? De hecho hay un juicio ahora y no estamos sabiendo nada, nosotros no estamos sabiendo nada de la responsabilidad de Matov, del gobierno radical, de la Policía Federal, de lo que pasó el 2021, ¿no? Bueno, teníamos un hecho muy cercano donde todas esas muertes quedaron en una especie de limbo de nube, que no sabemos bien quiénes son los causantes, no sabemos, no se puede entender. Entonces teníamos con ese antecedente, vos pensás que la muerte del puente van a quedar dentro de esa situación nebulosa, ¿no? Incluso cuando en el diario hablábamos de, mirá la foto que se ve, y bueno, dentro de 3 meses tendremos que declarar, dije yo en un momento. 3 meses calculaba que íbamos a ir a declarar. ¿No? El sistema, se movió algo que no se había movido otras veces ese día. Claro. La presencia, digamos, teniendo en cuenta que en estos hechos, justamente tus fotos, y no solo las tuyas, sino la presencia de periodistas que recogieron testimonio, o sea, la prensa en general, ¿no? Hay un montón de fotos, hay un montón está el trabajo de Kowalski también, Kowalski, perdón. Kowalski entra atrás de Franchotti, aporta una cantidad de fotos importantes. Al lado mío, que estábamos juntos, y él sale y hace fotos de un lado y yo de otro, que es Mariano Espinosa, que trabajaba para una que se llama Infosic. Después hay una cantidad de chicos, estaba otro fotógrafo que también entró un poco después, Martín Lucesole de La Nación. Después entra, está la cámara de Canal 9, es valiosísima también. Sí, también están esos testimonios de video. Hay una cantidad de chicos que trabajaban en aquel momento en Indimedia, una Argentina Arde, que también tienen aportan una cantidad de fotos hay una cantidad de testimonios. Hay un testimonio visual, yo creo que el hecho que yo estuviera en Clarín y la trascendencia que tiene Clarín, después el bardo que se arma con el título, da una ¿viste? Queda como en el medio mis fotos, ¿no? Pero hay una cantidad de elementos ahí funcionando. Hay fotos de DIN, hay fotos de Telan, hay muchísimo material. La pregunta que te quiero hacer, quizás como para ya cerrar un poquito y traer un poco todo esto que pasa en el 2002, ¿no? Con el presente del 2016, digamos, que es, ya que hay un protocolo antipiquetes que se pasó y que nunca se aplicó hasta ahora, ¿no? No hubo, o sea, hasta ahora no se aplicó mucho eso de la prensa en un corralito, en un lugar. Teniendo en cuenta lo importante que fue el testimonio de la prensa en estos hechos de represión, ¿vos ves viable que la prensa, o sea, incluso crees que la prensa lo haría, obedecería a eso, o digamos, la prensa de todas formas buscaría la manera de poder comunicar, teniendo en cuenta que ya tenemos evidencia de lo importante que es que se cubran estos hechos? Mira, yo no he estado mucho en las últimas represiones no he estado directamente, no mucho, no he estado en las represiones de Panamericana, con todos los temas de las fábricas de autopartes, las fábricas gráficas, que eran protestas muy manejadas desde la izquierda y donde Gendarmería ejecutó un rol de represión, ¿no? Hay como una estrategia de la fuerza de seguridad de cómo aislar a la prensa. Más allá, con piquet, más allá del protocolo, digamos. Sin protocolo, ¿viste? Y además las fuerzas de seguridad están haciendo algo muy peligroso, que es filmar. Están tomando una actitud hacia los medios muy agresiva, sobre todo a partir de la instalación de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es una, no sé, realmente no quiero calificarla, pero la actitud que están tomando las fuerzas represivas hacia la prensa es muy distinta. Es como que hay algo. Se sienten como amenazados por el periodismo, en cierta forma, ¿decís? No solamente, sí, se sienten amenazados por el periodismo, pero además sienten como una revancha. El gobierno con Nilda Garre hizo un trabajo muy importante dentro de las fuerzas, de concientización del estado de la sociedad, de los derechos humanos, de cómo tienen que funcionar las fuerzas, y es muy complejo lo que se da. Yo he hablado con policías, incluso policías de infantería de la Federal. Hay gente seria ahí adentro, parece contradictorio, pero hay gente que quiere entender el sistema de la represión, que quiere entender cómo encarar algo, que quiere hay gente que quiere formar parte de la sociedad, no quiere ser solamente el brazo ejecutor de la represión, y se está haciendo un retroceso tremendo con eso.
Ujú. Tremendo. Yo creo que había hecho el gobierno de Linda Garrea había hecho un trabajo muy interesante, muy importante con esto, de avanzar en el sentido, y estamos retrocediendo. Entonces, más allá de que se aplique el protocolo tal cual, esa bestialidad que escribe Patricia Bullrich, o se lo escribió a alguien, que realmente las leyes, las cosas de seguridad que está planteando Patricia Bullrich son de una elementalidad y una cosa brutal, ¿viste? No parecen ser de alguien que conociera el tema, parece ser de alguien muy primitivo, muy básico. Pero más allá de ese protocolo, las fuerzas creo que están armando como algo para contener al periodismo y manejarlo de otra forma. Y es peligroso. Y además están haciendo su propia inteligencia, sus propias filmaciones, filman a los periodistas, es complicado. Bueno, José, no tenemos más tiempo, pero te agradecemos mucho. Estamos de acuerdo en todo eso que decís desde acá de Buscando a Nixon. Es un poco algo que se ve sin ser partícipe, quizás sin hacer esas coberturas, pero... ¿Cómo? Perdón, ¿Por qué nos llamamos Buscando a Nixon? Es una pregunta que nos hemos hecho nosotros mismos. En algún momento la develaremos. En algún momento lo sabremos. Quizás tenga que ver con eso de buscar esas figuras en el pasado que tienen algo por lo que responder y exigirles respuestas. Nos Muy gusta bien, pensarlo sí, así. Sí. Bueno, hay muchos lugares donde... Hay muchos otros pide apellidos que respuesta. podríamos tener también. Sí, claro. Así que bueno, José, de nuevo muchas Buscando gracias. a Dualde. Sí, Buscando a Dualde es uno de ellos. Bueno, yo quisiera saber qué dice Dualde ahora. ¿Cómo? ¿Perdón? Quisiera saber qué dice Dualde ahora. Bueno, lo vamos a llamar a ver si nos Tengo- atiende. No sé si nos va a atender, pero podemos probar. Algún día tendríamos que hablar me gustaría hablar con Dualde. Lo intentaremos, José. Pero Bueno, muchas gracias de nuevo No, y por favor. te agradecemos por tu trabajo también. Buenas noches. Hasta luego. Estás escuchando Buscando a Nixon.